Muy buenos días, Dios les bendiga en gran manera en el nombre de Jesús de Nazaret. Les doy la bienvenida a este su espacio, Cápsula de Poder y de Fe, donde usted recibe diariamente una palabra de parte del Señor de lunes a viernes a las 7 de la mañana en directo. Soy el pastor Luis Felipe González Rodríguez y quiero darle hoy una palabra bajo el tema a Cristo crucificado. Esto lo vamos a ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice en el nombre de Jesús la palabra aquí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Poderosa la palabra del apóstol Pablo aquí en esta reflexión que le hace rápidamente aquí a los Corintios mientras les habla por esta carta. Y él dice, cuando fui a vosotros con la predicación del evangelio que recibí de parte de Dios, no me propuse el saber mucho, no me propuse el saber, el articular palabras bonitas y rebuscadas, sino que me propuse presentar el evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Lo único que quería conocer, lo único que quería presentar era a Jesucristo y a este crucificado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué a Cristo crucificado? Porque el Cristo crucificado es la muestra del gran sacrificio que Dios hizo para redimir a la humanidad perdida. El sacrificio que Dios pagó para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos por medio de ese sacrificio que Jesús hizo, por medio de la persona de Jesús. Recordemos que cuando Cristo es predicado, las señales y los prodigios siguen al hombre de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, agregando en los versos 3 y 4, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, con un propósito fijo que era para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este propósito que Pablo se propuso en su corazón de ir a predicar a Jesucristo y manifestar el poder del Espíritu Santo entre aquellos a quienes se le predicaba, fue la necesidad que se creó dentro de él, para que el mundo conociera que el poder no estaba en él, no estaba en su palabra, sino que estaba en el Espíritu Santo de Dios, que ministraba ese sacrificio de Cristo a los hombres y mujeres para que pudieran aceptarlo como Señor y Salvador. Ahí reside el poder del Evangelio, ahí reside el poder de la administración cuando nosotros salimos a predicar, en predicarle a Cristo y a este crucificado como la garantía de la salvación de cada uno de nosotros, porque él pagó el precio. Recordemos que cuando Felipe entró en Samaria siendo un diácono a predicar el evangelio, dice que les predicaba a Cristo y la gente quedaba atónita escuchando su voz y viendo las señales y los prodigios que acompañaban esta predicación. Cuando empecemos a predicar el evangelio correcto, el evangelio verdadero, que es el evangelio de Jesucristo, de su sacrificio, del pago que él hizo, estoy convencido que el Espíritu Santo de Dios confirmará este evangelio que usted predica a través de las señales y los prodigios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios así lo enseña. Así que a partir de hoy empecemos a predicar a Cristo crucificado y posteriormente a ese que resucitó venciendo la muerte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.